para dar introducción al aprendizaje, claramente tenemos que hablar del el cerebro, porque de ahí parte todo. Así es. No, nuestro cerebro es nuestra computadora, aunque hay unas teorías muy interesantes ahora que empiezan a conectar también el corazón, ¿verdad? Y si nosotros leemos mucho la Biblia habla de cuidar el corazón, de que él emana la vida. Ahí hay conexiones. Y en las imágenes que usamos normalmente para cerebro y corazón, o cerebro e emociones, siempre está el corazoncito y el cerebro así rosadito, tratando de interactuar. Nosotros cuando queremos aprender mejor, muchos de los que nos están estudiando tienen que aprender algo, ya sea porque están en la universidad o porque están en un puesto laboral y tenés que aprender cómo hacer las cosas. Es fundamental aprender cómo funciona nuestra computadora, nuestro cerebro. Claro. Hay algo que son las neuronas, que se conectan, hay mucha química que está funcionando ahí, y hay emociones que se conectan con aquello que nosotros aprendemos. Pero en conceptos básicos, simples, nuestras neuronas, nuestro cerebro, tiene muchas conexiones y arma conexiones cuando viene una información. Yo me siento en clase, el profesor cuenta algo y en mi cerebro así bzz, 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 empiezan a conectarse las cosas y empiezan a formarse caminos. ¿Sí? Es como si tengo unas cuantas calles y empiezan a conectarse de una manera que mi cerebro dice, cuando viene esto tengo que hacer tal cosa, cuando viene tal cosa tengo que pensar así o asá. Por ahí en algún momento hablaste con alguien y le dijiste, vos estás pensando todo mal. O vos seguramente estás pensando así porque ya sabes cómo son las calles cerebrales de esa persona. Claro. Cuando yo quiero aprender algo a largo plazo, por ejemplo, Meki me va a dar una clase de cómo hablar bien en radio, entonces lo mejor que puedo hacer es conectar esa información que va a hacer mucha electricidad y química en mi cerebro con una emoción. Cuando nosotros conectamos información con emoción, eso se va a nuestra memoria de largo plazo y mucho más fijada, más fuerte. Hay cosas del pasado que nosotros no olvidamos porque era un ambiente de mucha emoción. Si nos vamos a la iglesia, se arma un ambiente emocional y habla el pastor y ahí también está la dimensión espiritual y nos llega algo que normalmente nunca nos llegaría, pero lo aprendemos, cambiamos la forma de ser porque hay emociones y porque nuestro cerebro está procesando la información ahí de una manera muy, muy intensa. Eso es así en términos básicos. Claro. Ahora, las personas aprendemos de maneras diferentes. Cuando yo voy a clase, tengo un grupo ahí de 30 estudiantes, yo tengo que saber que la mitad de ellos, por naturaleza, aprenden mirando, ven. Por eso a la mayoría le encantan los profesores que muestran un objeto o que bailan adelante. Claro. Pero están también los profesores, y eso le gusta normalmente a un 10% de la clase, que pasan adelante, hablan, muy interesante, pero a esos visuales ya le cansa porque se cansaron ya de ver al profesor. Pero hay un 10% que está ahí y aprende escuchando. Puede cerrar los ojos, no necesita ver nada y 10% de nosotros aprenden escuchando. Este compañero que está ahí en clase nunca anota nada, va al examen y rinde todo perfecto. Sí. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Y escuchando. Hay un grupo de personas que aprenden escuchando, pero tienen que prestar atención. El problema es si están escuchando con un oído y con una oreja o con la otra están escuchando música, ¿verdad? Claro. Esas personas no funcionan bien en un ambiente donde hay mucho ruido. ¿Sí? Ellos cuando estudian conectan con algo que escuchan. 50% de nosotros aprende viendo y un 10, 20% que escuchando. Hay un grupo, y eso yo ya estoy llegando a la conclusión que eso casi ya afecta a todos, que aprende muy bien haciendo. O sea, damos la teoría, vamos a escuchar todo, pero para hacerlo tenés que hacerlo. Claro. Vamos a practicar una vez. Y ahí los profesores, las universidades, los colegios, estamos cambiando nuestras técnicas de la teoría a la práctica y viceversa. Normalmente se enseñaba primero el contenido y después el caso. Ajá. Y nosotros ahora en UP Gutenberg estamos tratando de invertir eso, porque es una cosa que aprendimos por 50 años, de empezar de repente con un caso y después del caso deducir la teoría, o cuando ya no sabemos qué hacer, ahí consultar la teoría. Wow. Dar esa vuelta, ¿verdad? Porque haciendo yo puedo aprender mucho. Claro. Matemática, vos aprendés
mirando, escuchando, te puede hacer un baile ahí adelante el profesor, puede mostrarte películas, poner mucha emoción, pero al final tenés que sentarte y resolver una y otra vez varios ejercicios para poder aprender. Así es. Sí. Y hay otra dimensión que esa es mi favorita. Bueno, no sé si es mi favorita, pero supongo que a mucha gente esa le gusta, que es aprender hablando. Hablando, discutiendo. Si se arman trabajos en grupo, la gente que le encantan los trabajos en grupo, esa es la gente que le gusta discutir. Ellos escuchando, mirando, haciendo, ni ahí emprenden. Ellos tienen que conectarlo, ellos mismos tienen que hablar. Y como decía un amigo mío, ¿cómo yo puedo saber lo que pienso si no escucho lo que estoy diciendo? Sí. Y esa gente tiene que hablar, discutir, pelearse, debatir, decir 1000 veces lo mismo, mientras que el que escucha dice, yo ya entendía todo hace rato. Pero esos son básicamente las 4 áreas. Ver, hacer, escuchar, y discutiendo, hablando, interactuando con gente. Y hay una dimensión que con las emociones, la información y todas esas 4 áreas que mencioné, estamos aprendiendo. Usamos mucho la palabra en inglés que es el storytelling. Es una historia que se conecta con otro contenido, con una emisión, con una información a su técnica, ¿verdad? Eso son dando un poco un pantallazo. Sí. Yo veo que muchos no se preguntan cómo aprendo. Y yo te quiero animar a que te hagas un poco esa pregunta. ¿Cómo es que aprendo? No es por estar más horas en clase. Tal vez hay que cambiar tu técnica, ¿verdad? Y ahí me gustaría recomendar unas 5 técnicas de cómo funciona a la mayoría de las personas retener mejor la información. El primero es escribir a mano. Toda la información nos llega hoy día en la computadora, en la tablet, en las plataformas, en los teléfonos. Pero en nuestro cerebro, cuando yo aprieto las teclas de la computadora, en mi cerebro básicamente pasa una rayita, una rayita, una rayita, una rayita, una rayita, una rayita, porque el movimiento es el mismo. Sí. Ahora, si yo con mi mano escribo Samuel Vince Gutenberg, en mi cerebro las conexiones ahí no pueden hacer una rayita, tienen que hacer unos movimientos muy diferentes porque mi mano está conectada con mi cerebro. Y yo tengo que hacer una fuerza con mis dedos. Y de paso, no es tan rápido como tipear. Entonces, escribir a mano, y si se puede en una hoja blanca sin rayas, es algo muy recomendable. Segundo, enseñar a alguien lo que acabas de aprender. Andate a tu casa, mamá te pregunta, ¿qué aprendiste hoy? Enseñarle a mamá, aunque no entienda nada. Hay personas que tienen que sentarse y escribir. ¿Sí? Así procesan. Sí. Tienen que irse a su casa y escribirlo. La gente que antes del examen tiene que sentarse y hacer un resumen. Se sientan y escriben 3-4 horas un resumen. Nunca leen el resumen, pero escribieron el resumen y les queda, ¿verdad? Y por eso enseñar es la mejor manera de aprender. Es decir, ser profesores, nosotros todos los días vamos profundizando lo que vamos aprendiendo. Sí. Tercero, y ahí va conectando, repasar las cosas, repasar y perfeccionar. Y ahí quiero hacernos recordar de esas películas donde vimos a los japoneses haciendo su karate y sus artes marciales, donde 1000 veces tienen que hacer lo mismo y perfeccionar. En nuestra cultura nos cuesta. Nosotros hacemos una ya sé ya, pero nos quiero animar, no porque te salió una vez te va a salir bien 2 veces y no porque lo repitas te va a salir igual, probablemente va a salir mejor. Los músicos, ¿cuántas veces te practican? Sí. Y sale mejor, y sale mejor, y sale mejor. No tengamos miedo de ser alguito perfeccionista, no tengamos miedo de eso porque eso nos hace mejor. Nuestro cerebro necesita agua y necesita descansar. Si no tomamos suficiente agua y todo el tiempo le metemos líquidos que no ayudan al cerebro, lo mejor para el cerebro es agua. Y cada tanto descansar bien. Hay un grupo de personas que se jactan de lo poco que duermen y que todo el día están trabajando y aprendiendo. Y es un pequeño tic también de algunos de los emprendedores. No digo que está del todo mal, pero para aprender el cerebro tiene que estar descansado. Si no, arriba se produce un cortocircuito. Antes de estudiar, descansar un poco y después de estudiar, descansar un poco. Y ahí viene nuestro gran pecado que enseguida ya puedo mencionar. ¿Qué hacemos normalmente antes de estudiar?
Cuando nos preparamos, sabemos que en 10 minutos voy a sentarme por 1 hora o 2 horas a estudiar. ¿Qué hacemos en esos 5 minutos antes? Lo que hace la mayoría es revisar rápido un poco su teléfono. Y después de 1 hora o 2 horas de estudiar y no saber qué pasa en el mundo porque me sumergí, utilicé las técnicas, me fui a otra dimensión, termino y habrá una buena película para descansar. Y la pantalla nos borra Todo. gran parte de lo que pasó ahí. Tanto el teléfono como las pantallas, eso nos borra. Yo no digo que está de todo mal mirar películas de vez en cuando, pero es un gran enemigo de retener información porque te estás, va al ojo, al cerebro, va directo, va con las emociones y empuja hacia un lado lo que acabas de arraigar. Entonces, después de estudiar, dormí un poquito, descansar un poquito, hacer una caminata, pero no mires una pantalla. Antes de aprender, antes de estudiar y en clase, les quiero animar a que se hagan una pregunta. ¿Qué quiero aprender hoy? Porque muchos se sientan a ver qué trae el profe, pero es bueno empezar con una pregunta en mente. Y no ser pasivos en clase. Nunca te sientas mal por estar presente, por ser hincha, por hacer preguntas, por levantar la mano. Muchos dicen, ay, 1 hora y media de clase tengo que aguantar hoy. Y muchos se olvidan que pagan por eso y que esa es tu oportunidad. Y si tu cerebro dice, ay, tengo que aguantar, la capacidad de retención baja al mínimo y no vas a aprender.